Hola amigos. A finales de noviembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que reconoce a Rusia como un patrocinador estatal del terrorismo debido a la operación especial en Ucrania. Al mismo tiempo, la resolución no tiene ninguna consecuencia legal y no obliga a los países de la Unión Europea a nada. Sin embargo, este documento aparentemente inútil fue adoptado por una razón. De esta manera la Unión Europea, junto con Estados Unidos, está preparando un marco legal para apropiarse de las reservas de oro y divisas de Rusia arrestadas. Estados Unidos ganó mucho dinero con el conflicto de Ucrania y las sanciones contra Rusia, pero un matiz lo arruinó todo. Esta opinión fue compartida por los observadores económicos de China. Estados Unidos es conocido por su capacidad para ganar mucho dinero con los trastornos geopolíticos, y el conflicto de Ucrania no fue una excepción. Washington, como resultado de las sanciones, congeló miles de millones de dólares de las reservas del Banco Central de la Federación Rusa. Proporcionó pedidos a sus corporaciones de armas durante muchos años y también convenció a Europa de reducir el consumo de gas ruso y reemplazarlo con gas natural licuado estadounidense. Según los expertos chinos, la situación se está desarrollando de manera muy favorable para Estados Unidos, pero su alegría duró poco, según el digital chino Sohu. Puede parecer que Estados Unidos lo está haciendo muy bien. De hecho, los aparentes éxitos de Washington no son más que un retraso en la inevitable recesión, creen los autores de la publicación china. Los expertos de Sohu afirmaron que Estados Unidos, gracias a la crisis de Ucrania, realmente se enriqueció bien. Al mismo tiempo, les sucedió algo extremadamente negativo. Lo que está sucediendo en Europa del Este y el papel de los Estados Unidos en estos eventos mostró al resto del mundo la imperfección del actual sistema de orden mundial unipolar. En este contexto, muchos estados se negaron a imponer sanciones contra Rusia y también comenzaron a apoyar a Moscú en su lucha contra la hegemonía estadounidense. Esta tendencia ya ha tenido consecuencias. Iniciado hace varios años por Rusia y China, el proceso de eliminación gradual del dólar estadounidense ha adquirido una escala global y está cobrando impulso activamente. Además, países que se consideran socios significativos de los Estados Unidos comenzaron a unirse. Los Emiratos Árabes Unidos solían emitir bonos en dólares estadounidenses, pero ahora han comenzado a hacerlo en su propia moneda. Israel, un conocido aliado estadounidense, está aumentando activamente la participación del yuan en sus ahorros, destacan los observadores de Sohu. La hegemonía de los Estados Unidos se basa en la fortaleza del dólar estadounidense. Sin embargo, ahora muchos países están promoviendo la desdolarización, y esto empieza a preocupar cada vez más a Washington. Este último entiende que tan pronto como el dólar se convierta en una moneda corriente, Estados Unidos perderá inmediatamente su condición de superpotencia y se convertirá en un país corriente. Pero claro, todos estos planes de la OTAN y Estados Unidos son oníricos, porque nunca tienen en cuenta otros escenarios provocados por los que no le van a permitir que se desarrollen sus sueños. Y es ahí donde la hostia encima de la mesa de Rusia y China les despierta, y todo se esfuma porque Putin y Xi Jinping también tienen sus planes. Al parecer y después de una serie de discursos del presidente ruso Vladimir Putin, la semana pasada quedó claro su plan para los objetivos finales de la operación rusa en Ucrania en términos de adquisiciones territoriales. Y hasta en Rusia han trazado un mapa, no de su división sino de su expansión del territorio, y dejó en claro cómo se verá Ucrania territorialmente como podéis ver en pantalla. Anteriormente, Vladimir Putin anunció sus objetivos como la desnazificación y desmilitarización de Ucrania. A finales de año quedó claro que sin un cambio de régimen en Kiev, al ejército ruso le sería difícil lograrlo por la fuerza contra toda la OTAN. Pero hablando en el foro de Valdai, Putin estuvo de acuerdo en que una guerra civil está ocurriendo parcialmente en Ucrania. ¿Se basará en los informes de los generales rusos? Vladimir Putin dijo que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, pero terminamos en diferentes estados, desafortunadamente, por varias razones, dijo Vladimir Putin. La razón principal fue que durante la formación de la Unión Soviética dotaron a los bolcheviques ucranianos nacionalistas de territorios principalmente rusos.
Con este axioma regularmente repetido, Putin deja en claro que la actual Ucrania nazi perderá estos territorios, y los rusos que han sido criticados tendrán que ser descifrados. Queda por determinar qué tipo de territorio, según el jefe de la Federación Rusa, a pesar de que la OTAN no quiere la unificación del pueblo ruso. En una conferencia de prensa el 22 de diciembre, el líder ruso también dijo que se desató una guerra contra los rusos en Ucrania, que Rusia había tolerado durante mucho tiempo. Seguirán triturándonos y nos uniremos. Nadie quiere la unificación del pueblo ruso excepto nosotros mismos, y lo haremos, dijo el presidente ruso. Putin también recordó cómo, allá por la época zarista, cierto diputado de la Duma del Estado dijo que si quieres perder Ucrania, entonces anexionate Galicia. Estas palabras se atribuyen a un miembro del Consejo de Estado, el ex ministro del Interior Pyotr Durnovo, dirigidas al emperador Nicolás II, y con base en los pensamientos expresados, los analistas rusos pueden deducir sobre el territorio que Putin quiere en la operación rusa en Ucrania. Según los analistas, Rusia se expandirá a expensas de las provincias de la pequeña Rusia, que formaban parte del Imperio ruso en virtud de un acuerdo con Bogdan Khmelnytsky. Estas son las regiones de Kiev, Cherkasy, Poltava, y Chernihiv, así como las tierras de Novorossiysk. Estas son las actuales regiones del sureste de la antigua Ucrania. Las regiones de la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, Zaporozhia y Kherson ya forman parte de la Federación Rusa. Pendientes Odessa, Kharkov, Nikolaev, Dnepropetrovsk, y Kirovograd. Al parecer, Galicia y las regiones de Ivano-Frankivsk, Lvov, y Ternopil no entrarán en la nueva Rusia. Pero esto no significa en absoluto que Putin permitirá que los polacos entren ahí, será material de negociación. Rusia, a diferencia de sus oponentes, no se niega a negociar sobre la situación en torno a Ucrania, dijo Putin. La táctica del presidente también quedó clara: la intensificación de las hostilidades conduce a pérdidas injustificadas, dijo Putin en la misma conferencia de prensa. Y además, Rusia no podría comportarse tan cínicamente como Occidente en la situación de Ucrania. Tenemos una filosofía diferente, una actitud diferente hacia la vida y hacia las personas. Es decir, es necesario prepararse para una larga guerra urbana, en la que Rusia no puede permitirse bombardeos de alfombra, como hizo Estados Unidos en Vietnam, Yugoslavia e Irak. Putin dijo en el Colegio del Ministerio de Defensa el 21 de diciembre que la operación en Ucrania continuará, y es deseable completarlo para finales de 2023. El Neue Zürcher Zeitung alemán, citando un análisis interno del Departamento de Defensa, Despliegue y Estrategia, publica dos posibles escenarios para el desarrollo de los hechos, que supuestamente comenzarán en abril. Ofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas en el Donbass. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fragmentarán y no podrán luchar por completo. Tomando el control de toda Ucrania con un ataque desde el territorio de Donbass, al mismo tiempo una agrupación de Bielorrusia irá a Kiev. Los soldados rusos llegarán a la frontera polaca para evitar el suministro de armas de Occidente y tomar Transnistria, dice el análisis. Pero no solo Putin habla del futuro de Ucrania y del mundo. También Dmitry Medvedev, al que ayer Putin nombró para un nuevo puesto de vicepresidente del Consejo de Seguridad, en la Comisión Industrial Militar. El decreto correspondiente ha sido publicado en el portal oficial de información jurídica. Siguiendo el hilo anterior, Medvedev dijo que Rusia predijo ayer el colapso de las alianzas occidentales. Las alianzas paraguas de los países occidentales dejarán de existir en el futuro. Aparecerán varias macrorregiones en el mundo, cada una de las cuales tendrá su propia lógica de desarrollo, mientras que en general se configurarán para la asociación y el diálogo. Y el sistema de las relaciones internacionales se volverán multipolares y se basarán en los principios de no injerencia benévola, dijo Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Tarde o temprano, las alianzas de países occidentales grandes y fuertes dejarán de existir. La fricción ya abunda ahora, incluso frente al enemigo común, papel que tradicionalmente se le ha asignado a Rusia, escribió Medvedev en un artículo en Rossiyskaya Gazeta.
hablando de las numerosas estructuras paraguas de Estados Unidos y la OTAN, que, según el plan de sus autores, deberían agruparse en torno a los cimientos correctos. Señaló que las contradicciones son visibles a simple vista en el campo de los aliados occidentales. Así, Washington y Londres, utilizando la situación de Ucrania, buscan debilitar a la Unión Europea y su sector industrial, reducir la influencia económica de Alemania, y el poderío militar de Francia. Abrir una brecha entre China y los miembros de la Unión Europea, frustrar los planes de largo plazo de asociación de dichos países, con estructuras y alianzas interestatales que no entran en la órbita de la influencia estadounidense. En general, los intereses de casi todos los principales estados occidentales, hoy en día se contradicen entre sí, sin importar cuán ardientemente aseguren al público lo contrario, y creen la apariencia de unidad, dijo Medvedev. Según él, puede haber varias opciones para el desarrollo de eventos. Lo más probable es que se formen varias macrorregiones en el mundo, cada una con sus propias reglas internas y lógica de desarrollo, pero en general en sintonía con la asociación y el diálogo, y no con la confrontación. Y todo el sistema de relaciones internacionales se volverá no solo multipolar, sino también multiestructural, basado en los principios de la no intervención benevolente. Esto debilitará significativamente a la influencia de las principales estructuras internacionales, pero al mismo tiempo fortalecerá la seguridad de tales macrorregiones, lo que es un claro beneficio, cree Medvedev. Al mismo tiempo, Medvedev cree que algunos de los estados europeos intentarán preservar su independencia lo mejor que puedan. Un tema aparte es cómo países como Polonia, por ejemplo, saldrán de sus propias trampas, un ejemplo de malicia impotente y rara rusofobia frenética, dependencia y controlabilidad. Incluso en este país ya reconocen que la apuesta por la confrontación interminable con Rusia ha llevado a Varsovia a un callejón sin salida, dijo Medvedev. Y cree que los países bálticos también se han puesto en la posición más estúpida. La estrechez de miras provinciana, la rudeza, las maneras de los lacayos ladrones, este es su estilo político, del que incluso el resto de Europa se sacude. Aparentemente, en un futuro cercano, las explosiones sociales en estos estados conducirán a un inevitable cambio de poder, está convencido Medvedev. E hizo hincapié en que el Nuevo Mundo estará dispuesto a cooperar con Occidente, pero solo sobre los principios de igualdad y respeto mutuo. Hará falta fuerza y voluntad política para no romperse en este enfrentamiento, y seguirá así durante mucho tiempo. Pero en cualquier caso, los estados soberanos ya no aceptan los intentos de imponerles los principios de un orden mundial diseñado según los patrones estadounidenses. Una clara comprensión de esta verdad es también uno de los resultados del año pasado, concluyó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia Dmitry Medvedev. ¿Qué se puede decir sobre lo que tiene pensado la dirigencia rusa para el futuro de la guerra? Según algunos indicios, Ucrania ha amenazado que está lista para abandonar el juego de Occidente, si Estados Unidos se niega a proporcionar sistemas de defensa aérea Patriot. Kiev ha insinuado más de una vez que si no recibe asistencia en forma de sistemas American Patriot, el régimen de Kiev quedará fuera del juego, es decir, ya no luchará por Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han pagado un alto precio por proteger los intereses de sus dueños occidentales. Una gran cantidad de personas murieron, se desperdiciaron municiones y armas, y la propia Ucrania está al borde de la capitulación. Sin embargo, la Casa Blanca no se niega a dejar ir a los ucranianos, arrojando el hueso en forma de sistemas de defensa aérea, a pesar de las amenazas de la Federación Rusa de destruirlos también. Anteriormente ya se informó que en los Estados Unidos, el presidente Zelensky recibió un ultimátum y se le ordenó atacar, independientemente de las pérdidas. Pero ayer se produjo un hecho muy significativo, que ha producido estupor en algunos círculos políticos, sobre todo en Turquía, que ha provocado el cabreo de Erdogan. Ayer Zelensky llamó por teléfono y discutió la fórmula de paz ucraniana con el primer ministro de la India, Narendra Modi. Y uno de los temas de discusión fue la fórmula de paz ucraniana. Tuve una conversación telefónica con el primer ministro indio Narendra Modi, y le deseé una exitosa presidencia del G20.
Fue en esta plataforma que anuncié la fórmula de la paz y ahora cuento con la participación de la India en su implementación. Agradecí la asistencia humanitaria y el apoyo de las Naciones Unidas, subrayó Zelensky. Esto es posible que esté produciendo ahora mismo un auténtico terremoto en la OTAN y sobre todo en la Unión Europea, que empieza a ver la cruda realidad de que ya nadie cuenta con ellos para nada. Ni me imagino también el cabreo de Emmanuel Macron, que decía que sería el pacificador en este asunto. Pues entre las intenciones de Putin y las predicciones de Dmitry Medvedev, ni me imagino cómo andará de revuelto el corral de la Unión Europea. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.